¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en esta presentación del cuarto libro de Ami Bondía, Energía Vitalista. Gracias también a Utopicus, el sitio donde nos encontramos, que está cogiendo este evento. Gracias a la organización por todas las facilidades que nos han puesto para organizar esta presentación. Saludamos también a la gente que está escuchando este podcast, porque estamos grabando todo lo que vamos a decir aquí esta tarde. Va a ser un capítulo especial de la cuarta temporada del podcast Mundo de Valientes, de Ami Bondía. Y tuyo, ¿eh? Tengo que intercar juntos. Bienvenidos a Mundo de Valientes, el podcast de Ami Bondía para impulsar tu mentalidad boom y pasar a la acción. Porque desde tu esencia, tenacidad y foco, los sueños se pueden cumplir. Contigo, Ami Bondía. Una cuarta temporada que está a punto de salir, que para todos los que estéis preguntando, que ya queda poquito para poder escuchar la cuarta, que este capítulo va a ser un capítulo especial de esa cuarta temporada. Tenemos 3 temporadas anteriores llenas de entrevistazas con gente súper importante, súper interesante, a la que escuchar con buenas reflexiones, con buenos consejos, con buenos tips, con buenos aprendizajes. Gente pues como Pilar Jericó, como Luis Rojas Marcos o como Javier Iriondo. O María Fernández. Con María Fernández. Javier Iriondo decía que además es el prologuista del libro que hoy presentamos. Seguro que muchos de vosotros conocéis a Ami Bondía, pero pues, si hay algún despistado, alguien que escucha el podcast en algún momento, viene al podcast y no conoce a la protagonista del podcast y del libro, la autora del libro. Ami Bondía es doctora en periodismo, es directora del Máster de Comunicación Multimedia de A3 Media en la BIU. Es formadora, es conferenciante, es impulsora de valientes. Eso sobre todo. Como a ella le gusta decir. Es podcaster, sí. Es escritora también. Hoy presentamos el cuarto libro, Energía Vitalista, pero antes de este libro, el primero de ellos fue Un café con Chan, el segundo fue El Mundo de Valientes. La conocen bastante, algunas personas que están aquí. El segundo fue El Mundo de Valientes y el tercero Atrapachispas, que es el anterior al que hoy presentamos. El título del libro, Energía Vitalista, define mucho cuál es la personalidad de Ami Bondía. Seguro que sabéis, y si no os lo cuento yo, que este libro nace de un momento complicado, un momento difícil, uno de esos momentos que inevitablemente marcan la vida de las personas, ¿no? O que marcarían la vida de cualquier persona, ¿no? Y la respuesta de Ami Bondía a esa dificultad, a ese tropiezo, a ese bache, a ese momento complicado, son 2 palabras. Es energía y es vitalista. Así es Ami Bondía. Recuerdo, y esto no te lo he contado nunca, lo cuento aquí en primicia, recuerdo los momentos, profundizaremos un poquito, recuerdo los momentos en los que estabas postrado en una cama, no hablabas, ni siquiera abrías los ojos, no contestabas a nuestras preguntas. Y a mí se me ocurrió una idea tonta, absurda, pero no sé si a alguien más le habrá pasado, de intentar conectar contigo por telepatía. Intentar mandarte un mensaje por telepatía. Y yo intentaba mandarte un mensaje de: oye, que si esto lo haces para tener tema para un próximo libro, que como broma ya está bien, ¿no? Y bueno, esa experiencia hoy se ha traducido en un libro y es Energía Vitalista, que presentamos. Ami Bondía, buenas tardes. Muchas gracias. Muy feliz, ¿cómo voy a estar? Con todos estos amigos, enfrentándome a Taylor Swift, ni más ni menos. Sí. Bueno, pero me ha enviado a ella, ¿eh? No hemos empezado con su música y así, pues somos parte, ¿no? de todo el movidón que tenemos por la zona. No está mal la gente que ha venido para estar compitiendo con Taylor Swift en 2 calles, para allá, ¿eh? Totalmente. Hemos venido los mejores. Los mejores, efectivamente. Claro que sí. Habéis llegado, hemos llegado todos. Bueno, vamos a empezar por el principio, si te parece. Como he dicho, el libro nace después de un momento complicado en tu vida, en la que, sin comerlo ni beberlo, de un día para otro te ves luchando entre la vida y la muerte, prácticamente. Sin hacer mucho spoiler, porque lo que queremos es que la gente lea el libro. ¿Qué pasó?
Bueno, tú lo sabes muy bien, lo viviste en primera persona, pero realmente todo empieza con un dolor de garganta muy fuerte, pero como era febrero, pues hace frío y aparte pues me dedico a hablar, a comunicar y dices, bueno, pues un dolor de garganta, pero es verdad que era tan fuerte, es que ya casi no podía ni comer, ni tragar saliva, ni dormir por la noche. La realidad es que fui, como tú bien sabes, a las 3 de la mañana, me fui a urgencias, me desperté, es que no puedo, o sea, bueno, me desperté, no dormí y digo, es que no puedo, me voy al hospital y bueno, y ahí pues pensaron que era una faringitis. También estábamos en el momento post-COVID, el año 2022, entonces estaban todo muy enfocado al COVID y bueno, pues me dieron un diazepam para relajarme y un ibuprofeno para el dolor. Así continué y claro, tenía una conferencia, que tengo a mi equipo de BCC por ahí, que iba con ellos en Canarias y me acuerdo que digo, bueno, tampoco puedo cancelar algo cuando, bueno, pues el médico tampoco me dice nada. Y yo quería hacerlo, me apetecía un montón hacerlo. Así que me fui a Canarias y aquella conferencia realmente es que lo pasé muy mal, aunque lo que dicen, no la fuerza del escenario, que conseguí sacar eso, pues no sabes de dónde esa energía vitalista, ese último coletazo para poder dar una conferencia que luego veréis en un vídeo que parece que estoy saltando, estoy bailando y realmente pues estaba con un dolor que era muy, muy, muy fuerte. Y el caso es que ya cuando volví a casa, pues ya tuve que llamar a una ambulancia porque me estaba ahogando, se me estaba cerrando ya la tráquea y entonces ahí ya cuando en la ambulancia, al llegar al hospital, ya me hicieron todas las pruebas correspondientes y se dieron cuenta que aquello pues no era una faringitis, sino que era una infección de origen desconocido que había entrado por la garganta, había bajado a corazón, pulmones y había llegado a ser una sepsis. Y bueno, es lo que se llama una mediastinitis, es una enfermedad que tiene una mortalidad del 70% y aquello, pues como todos los que estaban cerca de mí, se tradujo 4 operaciones en 5 días a vida o muerte, intubación, me llevaron al coma, cosas que yo ni me enteré en todo esto porque yo entré con un dolor de garganta y de hecho no era consciente porque me dieron mucha medicación, no podía hacer el TAC del dolor que tenía, entonces me dieron morfina y yo tenía unos viajes maravillosos en ese momento y decía, yo estoy súper feliz y no podía venir nadie conmigo a la habitación porque era la época del COVID, entonces yo lo que transmitía, ellos lo saben, en mensajes era como no, aquí estoy súper bien, fenomenal, entonces ellos estaban tranquilos. Hasta que de repente les digo, que me van a operar. Y era un domingo a las 9 de la noche. Básicamente porque no llegaba el lunes. Claro, ya vinieron corriendo y se encontraron ya con todo el berenjenal. Pero fue una sorpresa. De hecho, cuando llegan, yo ya estoy en el quirófano. Como digo, yo me metí la mar de tranquila sin pensar dónde me estaba metiendo. Y aquí a mí me impactó, ¿no? Cuando me lo contasteis, que claro, no se imaginaban la gravedad porque es un dolor de garganta y de repente esta operación y tal, y cuando sale la médica pues dice, bueno, primero fue la zona del cuello, la limpiaron, dije, ha ido bien, pero ahora va la zona del tórax con los órganos vitales, que es la más arriesgada. Y bueno, a mi padre se le ocurrió preguntar, decir, oye, mi hija se dedica a hablar, no le afectan a las cuerdas vocales. Y entonces la médica dice, mire señor, si su hija sale viva de aquí, ya pueden dar ustedes gracias, ¿no? Están luchando ahora mismo, estamos luchando todos para que salga de esta. Entonces, claro, aquello, y ellos pues no saben más, ¿no? Pues fue realmente un jarro de agua fría para el entorno. Yo estaba en mi película, porque a partir de ahí sí que tuve unos viajes con toda la medicación también que me metieron, ya no buenos como antes, sino no tan buenos, porque era la época de la guerra de Irak y Rusia, y yo estaba todo el día viendo las noticias, y la Tercera Guerra Mundial, y entonces yo pensé, cuando abrí los ojos y me vi intubada, sin poderme mover porque estaba totalmente inmóvil. Parece ser que cuando te llevan al coma, pues claro, todas tus funciones vitales las reducen al mínimo y pierdes toda la agilidad de los músculos. Estaba paralizada, vamos. Entonces, estaba paralizada, mirando un techo, en una UCI que nunca había visto en mi vida. Gente para aquí y para allá, como digo, entubada, y entonces yo pensaba que ya estaba la Tercera Guerra me teniendo ahí apresada. Entonces, bueno, pues esa es la primera parte, ¿no? En esa UCI, de no entender nada, de incluso pedir el alta voluntaria para querer irme de allí, como podía, porque no podía hablar, con un papel, como podía, alta voluntaria. Me drogaban y para adelante, ¿no? En ese momento yo creo que cuando estás en la UCI realmente pues es que tu vida está en manos de los médicos y de la vida, ¿no? Por así decirlo. Pero sí que es cierto que cuando ya por fin me bajan a planta,
siempre a un tris de subirme, porque la realidad es que la infección iba más rápido que las investigaciones que pudieran hacer. Nunca supieron realmente qué bacteria era la que me había atacado. Entonces lo que me hacían era darme medicación genérica y no sabían si esa medicación me iba a hacer efecto. Pero bueno, en aquellas parece que empezó a hacer efecto, empezó a mantenerse esa infección, y ahí cuando te bajan una planta yo me doy cuenta de que digo, bueno, es cierto que ahora hay cosas que no dependen de mí, pero hay cosas que sí dependen de mí. Entonces ahí es donde me tengo que poner, ¿no? El foco en lo que depende de mí, y ahí empieza, pues, realmente ese es el libro. El libro habla de esas herramientas que a mí me ayudaron en esos momentos de incertidumbre a gestionar ese reto y convertirlo incluso en una oportunidad, ¿no?, de aprendizaje y de crecimiento. El libro está muy bien explicado porque además tú explicas cómo lo viviste tú y lo que te has enterado de lo que te contamos los que lo vivimos por fuera, ¿no? De lo que te hemos ido contando, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Lo que más te llamó la atención, algo que dices, uy, esto no me lo esperaba. Lo que más, sin duda, es que todos vosotros, claro, eran conscientes de que me estaba jugando la vida, y yo no, conscientemente no lo sabía. En mi inconsciente, sí. Cuando escribí el libro, me daba cuenta que yo a los médicos, en uno de los momentos, le dije, como pude, me voy a morir. Eso estaba dentro de mí, pero conscientemente yo estaba en planta y no sabía que esta enfermedad era así de grave. Entonces, para mí fue muy fuerte cuando me contasteis, y realmente me lo contasteis cuando vino una médica y me dijo, bueno, estarás contenta de que eres una de las pocas que sobreviven a esta enfermedad, ya que hay un que un 70% fallece, ¿no?, de esto. Y aquello me impactó mucho. Eso ha sido, yo creo que la noticia, o lo que me contaste, es lo que yo no era consciente. Digo, madre mía, yo en ningún momento, como digo, al escribir el libro te das cuenta que tu inconsciente sabía más de lo que tal, pero racionalmente yo no pensé que realmente me podía haber muerto, ¿no? Entonces eso, pues claro, me impactó. De todo el aprendizaje que tienes con la enfermedad, con la recuperación, que es verdad que es 9 días en la UCI, 1 mes en el hospital, luego te pasa lo de la cuerda vocal, se te paraliza la cuerda vocal, tienes la rehabilitación. Al final, juntándolo todo, estás 7, 8 meses más o menos de recuperación. ¿Qué aprendizaje sacas de todo eso? Porque entiendo que cuando te pones a escribir un libro, te pones a escribir, piensas en contar la historia, dices, vale, este libro, como todos los que haces, tiene que servir para algo, ¿no? Mi experiencia de contarla tiene que servir para algo. ¿Qué experiencia, qué aprendizaje sacas de eso y si es el aprendizaje que tú has querido sacar, el que has querido transmitir en el libro? Bueno, primero voy a conectar con lo de la voz, porque efectivamente esa parte me faltaba, y es cuando llega un momento en que de repente no puedo hablar, estoy como afónica. Y los médicos de eso no le dan importancia, pero llega un momento donde ya me meten la camarita para ver la historia y se dan cuenta que la cuerda estaba parada y pensaban que me habían cortado el nervio que permite hablar. Entonces, claro, eso puedo decir que realmente, y tú lo sabes, ha sido la cosa que, ha sido lo que más frustración, yo llamo mis frus, de hecho salen distintos personajes en la obra, Lady One, que es la Lady Guadaña. Parece una obra de teatro, pero es un libro. Sí, bueno. Pero es verdad, ¿eh? Claro, el personaje. La forma de nombrar a los personajes, a los equipos, ¿no? Sí. A los batas blancas, claro, a los batas verdes. Está Lady Guadaña, que es la muerte de Lady Guadaña, y está también, luego está Úrsula, que te roba la voz, ¿no?, como la sirenita, y luego está Miss Frus, que yo llamo, que es la frustración, que es lo que cuento que realmente en la primera parte, lo que tiene que ver con... Claro, yo me quedé como un pajarito que tenía que volver a aprender a todo, a respirar. Eso es lo primero. Entonces, pues que te quiten la respiración asistida, después te ponen una mascarilla, después una gafita que llaman, tal. Respirar. Después, el tema físico, porque ya era totalmente dependiente, me tenían que dar de comer, llevaba pañal, era pues de pasar de... Hacía 10 días estaba dando una conferencia brincando, que ya lo veréis, a de repente verme así. Es un choque muy, muy fuerte, pero yo me daba cuenta que mi cuerpo iba respondiendo, que yo entrenaba, por así decirlo, que aparte, ¿sabes?, que le ponía mucho foco a entrenar. Yo llamaba a entrenar, ¿no? Y entrenar era hacer ejercicios de bolitas para la respiración y ejercicios, pues nada, de mover un dedo, mover la muñeca, físicos para recuperar la fortaleza, ¿no?, muscular. Pero la voz era complicado.
era complicado porque aparte de los médicos, sus caras eran y cuando me veían lo que me dedicaba, todavía su cara era peor. De hecho, los que más, más se mojaban, pues te decían un poco como, seguramente vas a tener que reorientarte, porque aunque te podamos operar y tal, pero es que te vas a fatigar. De hecho, me fatigaba mucho al hablar. Estabas buscando cursos de fotografía para hacerte fotógrafa. Sí, también. Digo, pues voy a hacer fotógrafa de marca personal. Digo, tienes algo creativo y algo que, pero está claro que siempre el foco fue a sanar y a dedicarme a lo que más me gusta de este mundo, ¿no? Que me da sentido a lo que hago. Pero sí que es cierto que la voz me tardaba. Pues es curioso porque como no me gustaban las respuestas que me daban, ¿no?, los médicos a los que iba, yo me pasaba las horas aparte de entrenando todo el día físico, pulmonar y vocal, pues buscando en internet. Y digo, pues tengo que encontrar a alguien que me dé la respuesta que me gusta. Hasta que lo encontré. Fijaos, viendo una entrevista de Bertín Osborne a Ainhoa Pepa, la cantante de ópera, le había pasado algo parecido. Y entonces se fue, buscó y encontró en Viena que está pues uno de los mejores otorrinos especializados en cantantes de ópera. Digo, pues yo tengo que ir ahí. Y así fue como contacté con ellos y realmente es que ya me abrieron una luz que no me la habían dado, al menos los que yo había contactado. Yo vaya 5 o 6 que había estado, pues hablando con ellos. Y ahí me dieron esa luz y me dijo logopeda, pero con un logopeda especializado en gente de cantantes, o de profesionales de la voz, pero cuanto más ópera mejor, porque más importantes son las cuerdas vocales. Pues al final la encontré y ahí fue confiar, porque había una fase de confiar, porque realmente yo no notaba ninguna mejoría. Estaba todo el día haciendo ejercicios que los vecinos tienen esta loca porque era todo cosas muy vanas. Y bueno, poco a poco, de repente, junto con una ilusión, yo siempre digo a mi hermana, ¿dónde está mi hermana? Que ella me trajo la ilusión al hospital porque teníamos 2 libros que se iban a publicar que se llamaba Atrapachispas. Uno era la versión juvenil y otra la versión adulta. La adulta se paró, pero la juvenil me dijo, Patricia, ¿por qué no la sacamos? Era un libro que yo he hecho con ella es la ilustradora y yo hacía la parte de escritura. ¿Y por qué no lo sacamos? Confía, porque estoy a tu lado. Entonces, aunque no puedas hablar, yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo. Y eso dije, pues es verdad. Luego, Alejandro me dijo una frase, él trabaja en BSF, en mi agencia de conferenciantes, y me dijo una frase que es, no todo es comunicar con la voz. Y aquello me dio mucha fuerza. Por supuesto, me espera, ¿no? Que también pues me animaba mucho con comunicar. Es más allá que solo tu voz. Así que con esos feedbacks que me iba recibiendo, dije, pues me lanzo a la piscina y confío. Y el día que me recuperé un poquito la voz y ya pude hablar fue el día de la presentación, de la Feria del Libro en Madrid, que era el 4 de junio del 2022. Y ahí... 5, mira. Y ahí noté que la voz me estaba volviendo y eso fue increíble. Examen, 24 de marzo. Sí. ¿Qué significa la fecha 24 de marzo? 24 de marzo es el día que salgo del hospital y que empiezo oficialmente mi segunda vida y ya lo celebro. Claro, ese día es fiesta de cumpleaños y ya llevo 2 años, ¿no? Que es Pravela. En mi casa somos 4, pero tenemos como 8 o 9 cumpleaños. Sí. Dicen las personas que han pasado por momentos así complicados, cercanos a la muerte, que esas circunstancias te ponen en tu sitio y haces como valorar las cosas importantes en la vida y las cosas que no lo son. Yo recuerdo también en mis pensamientos en aquel momento que decía, bueno, es que si esto es una prueba del destino para mí, o sea, es que a mí no le hace falta esto. Quiero decir, debe ser una persona que entiende el valor que tiene la vida y no hace falta, y entiende el valor de las cosas importantes. No le hace falta esto, ¿no? ¿Pero te ha cambiado algo la visión después de vivir esta...? Tú lo dirás, que convives conmigo, pero realmente yo creo que soy muy parecida. Creo que no he cambiado gran cosa. Lo que pasa es que a nivel práctico, a nivel de mi día a día, lo que pasa es que este tipo de experiencias que son terremotos vitales, lo que te pasa es que se te abre, ¿no?, la mentalidad y tienes una visión mucho más amplia de la vida. Yo creo que eso es bueno para todo, porque te hace la experiencia... Primero, yo creo que venimos a la vida a jugar, y jugar es tener experiencias. Entonces, a partir de ahí, pues creo que soy capaz de ponerme más en el lugar del otro, porque he pasado por cosas, ¿no?, que me ha hecho, pues estar como estamos diciendo, una persona que dependiente, y eso, pues la empatía te la desarrolla. Y sobre todo,
yo creo que lo que más me he llevado es la gratitud y el saber relativizar. La gratitud en el sentido de decir, ostras, es que hay que dar gracias por poder respirar cada día. Yo hubo un momento donde no podía respirar y me acuerdo que tenía al lado una señora en la habitación compartiendo con Rafaela, una mujer de 90 años. Y en el libro la llamas Antonella, ¿no? Sí, le cambia el nombre. Cuando lo leáis, que sepáis que soy yo. Esta mujer era súper flamenca, además, y tenía un arte increíble. Y yo me fijaba mucho en ella porque digo, ¿cómo está respirando? Y la intentaba imitar, ¿no? Y yo no podía, porque es que los pulmones se me habían quedado como dos globos deshinchados. Y yo alucinaba, digo, y os miraba cuando venía, bueno, siempre estaba con alguien, ¿no?, en la habitación, pero yo los miraba de cómo se respira. Entonces, claro, gratitud, porque yo ahora sé lo que es no poder respirar. Entonces, a partir de ahí, claro, imagínate, pues gracias por todo, gracias porque respiro, gracias porque me pongo de pie, gracias porque ando, gracias porque puedo ir al baño sola, gracias por poder hablar, por poder dedicarme a lo que me gusta, por poder estar con mi familia, con mis hijas, y entonces la gratitud y relativizar. Porque es verdad que eso lo he ido aprendiendo, ¿no? Yo creo que es el camino de la vida, como por eso hacemos mayores, pues aprendemos a relativizar y a darle la importancia justa a las cosas, pero esta experiencia todavía mucho más, porque al final relativizar es te hace cuenta, ¿no?, de qué es lo verdaderamente importante y te das cuenta que la mayor parte de las cosas que ocurren y que nos preocupamos no tienen trascendencia. Cuéntales lo de Rafa Nadal, ¿por qué lo nombras en el libro? Sí, porque yo no porque sea especialmente de deporte, de tenis y tal, pero de la misma manera que tuve viajes mentales negativos, ¿no?, con la medicación y lo que os decía de la guerra y que pensaba que estaba en un centro de experimentación y tal igual. De la misma manera hubo un pensamiento de luz, ¿no?, que fue maravilloso. Y es que unos días antes de que me pasara todo esto, Ricky me dijo, ven a ver el partido de Rafa Nadal en el Open de Australia. Y yo, déjame ver. Y dice, no, que te va a gustar. Y yo, venga, vale. Y entonces fui y yo, ostras, que estaba flipando porque lo veía él, que estaba en los últimos minutos del partido y cómo lo remontó y cómo, claro, él me puso en contexto porque yo no tenía ni idea. Me dice, no, es que ha tenido lesión, ha tenido COVID, es el más mayor de los que está, tal, y cómo remontaba y al final ganó. Y claro, y a mí se me saltaban las lágrimas y cuando después me quedé, que tú fuiste a comer y yo digo, no, yo me quedo en la tertulia, me quedé con una frase que dijo uno de las personas que estaban ahí, dijo, Rafa Nadal no es el número 1 técnicamente, pero sí es el número 1 mentalmente y eso le convierte en el mejor. Y esa frase, es que es curioso, ¿no?, como la cabeza, la mente, la supervivencia me trajo ese recuerdo y entonces en mi cabeza era la imagen de Rafa Nadal y yo decía, yo como Rafa Nadal. ¿Y para qué me sirvió esto? Cuando estaba en la UCI toda atada con todo tipo de cables, en mi rebeldía de pensar que estaba en un centro de experimentación, pues yo como Rafa Nadal voy a escapar de aquí. Entonces, y yo lo voy a hacer y entonces reuní toda la fuerza que pude y hice, y no me digas cómo, pero conseguí conseguí arrancarme las vidas, básicamente hice así, y luego el cuerpo hizo ¡plaf! Y se desplomó, pero saqué una fuerza que no sé de dónde, claro, cuando las enfermeras estaban ya, pero qué barbaridad, y la femoral, a ver si se ha arrancado la vida, bueno, y ya luego me drogaron y ya no me recuerdo nada, pero me ayudó a sacar un extra de fuerza muy bueno, así que Rafa Nadal ahora es mi ídolo. Oye, una de las primeras frases, por terminar con esta primera parte, porque el libro tiene 2 partes, bueno, si habéis leído algún otro libro de Amy, los libros son muy parecidos, tienen una parte experiencial, una primera parte en la que cuenta cosas que le han pasado y una segunda parte teórica en la que aplica, digamos, sus experiencias a la teoría y es la parte en la que da consejos y podemos coger ese aprendizaje de la primera parte, que es la experiencial. Al principio del libro hablas de que hablar de vida sin muerte es una visión de un tuerto. Hablamos poco de muerte, de disfrutar de la vida, pero no hablamos mucho de la muerte. Yo al menos no formaba parte de mi registro. De hecho, todos mis libros pues siempre eran muy vitales, pero desde ese lado, ¿no? Del lado de la muerte no me gusta, no me interesa. Y claro, de hecho ese libro que se llamaba Atrapachispas para adultos iba un poco de disfrutar de la vida, pero claro, ¿por qué lo paré? Porque después de todo lo que me había pasado, dije, es que no tiene... O sea, es como que le perdió todo el sentido. Ese libro, digo, no puede ser. Y por eso este libro empieza diciendo pues que en ese momento se me cayó esa venda, que hasta el momento tenía esa visión del tuerto de hablar de vida,
centrándome solo bueno, pues, ¿no? En ese sentido, cuando vida es posible con muerte, las dos cosas son lo mismo y por tanto es maravilloso porque es el ciclo de la vida y tampoco hay que tenerle miedo porque gracias a ella podemos disfrutar y entendemos que, bueno, pues que cada momento es finito y por tanto eso nos hace saborearlo más. Así que, pues sí, se me cayó la venda. Sí, y ahora la miro a los ojos porque la he mirado, no me ha tocado otra. Y creo que la muerte tampoco es tan... O sea, le tenemos un miedo muy emocional cuando en otras culturas no lo ven como algo más natural y normalmente es más apacible de lo que sufrimos mucho imaginando eso y yo creo que es un todo, hay que entenderlo al final como un todo. Y abre la puerta hacia un mundo real, donde la noche acaba, el tiempo es de cristal, que refleja tu valor, que sigue como un reloj, sin temor, un mundo de valientes, tu valor, que sigue como un reloj, sin temor, un mundo de valientes. Tengo que decirte que una de las cosas que también me gustó saber cuando fui consciente de la gravedad era sentir que había vivido una vida intensamente, que no me había quedado con emociones o sentimientos que expresar, había dicho los te quiero que tenía que decir, había cumplido sueños y había vivido lo que quería. Entonces yo creo que eso es algo que sé ya y quiero seguir viviendo así porque creo que al final es lo bonito, ¿no? Conciencia tranquila también, ¿no? Y conciencia tranquila, no tener muertos en el armario. ¿Por qué energía vitalista? ¿Por qué ese nombre? Sí. Entiendo que pensabas en buscarle un nombre optimista, pero ¿por qué energía vitalista? Energía vitalista, para mí es la fuerza interior que todos tenemos y es la energía, es la pila, ¿no? que tenemos. Entonces me gustó, la verdad es que me vino el nombre y dije, creo que todos tenemos esa energía dentro. A veces se nos olvida porque la sociedad no invita a conectar con ella. Vamos súper rápido, llenamos el día de planes y para conectar con esa energía es necesario tener tiempo para uno mismo. Entonces, bueno, creo que conectaba muy bien con el mensaje que quería decir y por eso lo elegí. Lo hemos comentado antes, en tus libros anteriores también hay parte experiencial, cuentas un montón de cosas. Lógicamente el tono cambia porque todas las cosas que has vivido, la mayoría de cosas que cuentas en tus libros son cosas bonitas, agradables, no son... Bueno, todos son experiencias. Todos son experiencias, pero cambia en algo cuando te pones a escribir, sobre todo la primera parte del libro, esa experiencia, ¿te ha costado más contar esta experiencia que otras o es igual? Cuando estaba en el hospital venían los médicos y me decían, de esto, y ya se empezaron a enterar a lo que me dedicaba y me decían, seguro que escribes un libro. Bueno, incluso amigos, ¿no? Marina, que está por ahí también, me decía, tú escribirás un libro. Digo, no, o sea, ¿cómo voy a sacar un libro de esto? Esto no me parecía algo, efectivamente en ese momento no me parecía algo bonito. Pero cuando pasó el tiempo, ese verano, dije, bueno, voy a escribir tal vez solo para mí. No mis libros siempre empiezan así, solo para mí. Pero escribo solo para mí. Y cuando el acto de escribir realmente es que es muy terapéutico, muy sanador, te conecta mucho, te permite profundizar en cosas que a primera vista no veías. Y de repente el libro además está narrado por eso también en energía vitalista, como la pregunta que me has hecho antes, porque es un libro que para nada busca el drama, o sea, tiro mucho de sentido del humor, porque yo me reí mucho en el hospital, pues en momentos lo que es, pero en ese micromundo que narro en el libro, pues había muchos personajes y gente que son tus amigos, y gente que es el malo de la película y que te hace la vida imposible. Y yo tuve momentos de verdadera risa. Allí también una válvula de escape a la incertidumbre que manejas. Y también tuve conversaciones muy bonitas, sobre todo con la familia, ¿no? De esas conversaciones que muchas veces vamos rápido, no las tenemos. Y yo lo recuerdo, mi recuerdo del hospital es muy positivo, es muy bonito. Me quedo con eso en el cerebro también, es como que limpias lo que no te gusta, pero en ese acto de escribir, efectivamente, al ponerme ahí con papel y lápiz, que dice, me di cuenta que no era una historia triste, drama, que no va con mi forma de ser,
No, o sea, al final es una experiencia narrada desde la manera en que yo lo cuento y bueno, y así es. Lo que es la cabeza también, ¿no? Por lo que decías de borrar lo malo, ¿no? A mí me ha pasado que te encuentras personas que hace mucho tiempo que no ves y me preguntan por ti, oye, tu mujer ya está bien, tal. Y yo digo, ya no lo asocio, o sea, ya no me acuerdo muchas veces. O sea, me acuerdo, pero es como se queda guardado en un trocito del cerebro de esto casi como si fuera una pesadilla de un día que lo soñaste y no y se ha quedado ahí guardado en el apartado del ET. No del ET definitivo, ¿no? Porque lo que tú dices, ¿no? De todo se aprende. Yo lo tengo muy presente, ¿eh? Sí, de todo se aprende, pero quiero decir, claro. Pero bueno, claro, yo te puedo decir que me pasa muchas veces, sobre todo en los momentos bonitos, con las niñas, ¿no? Lo que sea, y pienso, esto no lo estaría viviendo. Y entonces eso te conecta con el presente, que al final yo creo que es la clave de la felicidad, estar en el aquí y en el ahora. Y eso me ha ayudado mucho. O a veces estoy maquillándome en el espejo y estoy pensando, ostras, qué suerte tengo, ¿no? De estar aquí haciéndome la raya del ojo. Entonces, a mí, y aparte es que también trabajo el que no se me olvide. No quiero que se me olvide, porque creo que esto me ha pasado, pues voy a aprovecharlo. Y creo que en mi beneficio viene eso. ¿Te centra en determinados momentos, a lo mejor, que piensas en otras cosas que te descentran y eso te centra? Bueno, fíjate, si es que yo estaba nerviosa con la presentación y digo, ay, y al final digo, oye, pero por favor, o sea, estamos con amigos, estamos con gente que de alguna manera no forma parte de tu vida y o sea, tengo que vivirlo de algo positivo, o sea, no... ¿Puedo contar una intimidad? Seguro, no sé. ¿Qué vas a decir? ¿Que has dormido esta noche? O sea, porque, yo pensaba que te estabas durmiendo. Sí, te he visto levantarte 3 o 4 veces, eran las 5 de la mañana, ya no te he vuelto a ver. O sea, no has dormido. Pero es emoción, o sea, es emoción, nervios. Pero sí que es verdad que cuando algo le veo un nervio que no me gusta, digo, por favor, con lo que has vivido ya. Y entonces esto me lleva a tierra. Y yo es que estaba muy preocupada con lo del concierto de Taylor Swift. Esa es la realidad. Digo, madre mía, no va a poder llegar nadie. O sea, digo, bueno, nos comeremos el catering, mi hermana, tú y yo. Bueno, pues si alguien escucha el podcast tarde, es que estamos coincidiendo con un concierto en Santiago Bernabéu, que lo tenemos a 2 calles. Está actuando, o sea, está en concierto de Taylor Swift. Hemos hablado mucho de la primera parte. Vale. Quiero que hablemos, aunque sea un poquitín, porque no podemos hacerlo muy larga, la segunda parte. La segunda parte del libro, en la que hablas de resiliencia y determinación, las 5 claves para impulsar resiliencia y determinación. Así, sin hacer spoiler, para que la gente se compre el libro. ¿Qué podemos decir de esa segunda parte? ¿Qué podemos hacer? Resiliencia y determinación es que es clave para nuestro día a día profesional y personal. Porque es que al final la resiliencia, como el bambú, ¿no? Esa planta que es fuerte y flexible, que viene un huracán y un terremoto y ahí sobrevive, pues si queremos ser bambús, lo primero es cultivar las raíces, es decir, el autoconocimiento. No podemos llegar a ser esa planta flexible y fuerte si no trabajamos quiénes somos por dentro, conocernos. Saber qué nos gusta, qué nos hace felices. Y esto implica romper con el ruido, conectar con nosotros, hacernos preguntas, reflexionar. Y es tan sencillo como encontrar momentos para nosotros. Y es gratis. Irte a pasear a un parque. La naturaleza siempre es maravillosa, ¿no? Para conectar con nuestro interior. Pero bueno, y si no, tú solo en tu habitación, pero buscar momentos para autoconocernos, hacernos preguntas. En segundo lugar, cuando ya me conozco, la segunda idea a trabajar sería la mentalidad boom, algo que ya he trabajado bastante en el mundo, en el anterior libro Mundo de Valientes, la mentalidad boom, que es la mentalidad ganadora, la mentalidad del me caigo y me levanto las veces que haga falta. Y siempre me gusta decir que tiene cuatro tips, 4 ideas. La B de busca tu pasión. Las personas que tienen ilusiones van a encontrar la fuerza para desarrollar esa mentalidad ganadora. A mí me dicen que no, pero yo sé que voy a encontrar la manera de llegar. Y eso la da la ilusión. Si no tienes ilusión, ya decía Víctor Frank, ¿no? en el libro El hombre en busca del destino, que al final tener ilusión es lo que te salva hasta de un campo de concentración. Hasta en los momentos más difíciles, tener ilusión, un propósito, algo que te tira de ti, es una tabla de salvación. La segunda idea sería omite límites. Y aquí tenemos 2 límites, los límites internos. Esa voz interior que cómo te hablas a ti mismo, que a veces somos súper duros con nosotros mismos, más que con nadie. Bueno, pues no voy a conseguirlo, me va a salir mal. Eso nos estamos auto boicoteando. Entonces eso tenemos que cambiarlo. En el libro vemos algunas herramientas para cambiarlo.
Después, la idea de los límites externos, cómo son las personas que te rodean. Vives en un entorno que te chupa la energía, que te dice, ni lo intentes porque esto no lo vas a conseguir. O por el contrario, tienes personas pila. Yo he tenido la suerte desde bien pequeña de tener una familia que ha creído en mí todo y más. Entonces eso es maravilloso, tener personas que te crean en ti porque te dan alas para llegar hasta el infinito y más allá. La siguiente sería la O de olvidar confort, pasa a la acción. Las mejores cosas en la vida ocurren cuando nos movemos. Oye, nos equivocaremos, pero si no, lo mejor no va a pasar nunca. Hay que dar pequeños pasos que nos vayan acercando a esos destinos, sueños que buscamos. Y finalmente, marca la diferencia, encuentra tu esencia, eso que te hace diferente y sácalo, compártelo con el mundo. Eso sería la mentalidad ganadora. Boom. Boom, efectivamente. La siguiente sería la estrategia. Si yo quiero conseguir un sueño, una meta, recuperar la salud, de la noche a la mañana no va a ocurrir. De 0 al 100 no pasa una persona en la noche a la mañana. Entonces, trocéalo en pequeñas metas cortitas y a medio plazo que con foco te vayan acercando a ese destino. Entonces, eso es tener estrategia, ¿no? para conseguirlo. La siguiente sería la optimización de recursos. Por supuesto, tener buenos hábitos, ser una persona, ¿no? que tengas, que duermas bien, ¿no? Como yo esta noche, que no fumes y todas estas cosas, ¿no? Pero es verdad, al final tener unos hábitos saludables ayudan a estar conectados contigo y fomentar esa resiliencia y determinación. Y la última, que ya la hemos comentado y para mí también esencial, que es la gratitud. Porque cuando una persona siente gratitud por cada día, por respirar, ¿no? Llevado al máximo nivel, por así decirlo, hay muchas emociones negativas que no pueden entrar en tu vida porque están en choque, ¿no? Desde la envidia, el odio y todas estas cosas que nos taladran muchas veces. Pues cuando vives desde la gratitud, pues realmente neutralizas todo eso, y todo eso, cuando lo cultivamos, vamos a conseguir impulsar esa resiliencia, esa determinación que es la energía vitalista. Referente a la gratitud, pones en el libro una frase de Albert Einstein que además me gustó mucho y la he apuntado. Dice, solamente hay dos formas de vivir la vida. Una es vivir pensando que nada es un milagro y la otra es pensando que todo lo es. Es que realmente yo creo que los mismos acontecimientos a una persona lo vive de una manera, a lo mejor de relativizarlos o incluso vivirlos como algo maravilloso, y otra persona hace un drama de algo y son lo mismo, el mismo acontecimiento. Entonces, elige en qué bando quieres estar, el que lo ve todo como un milagro o el que lo ve todo como un desastre. Banda sonora del libro, ya es un clásico que ¿Sí? tenga banda sonora Es del verdad, libro. es verdad. ¿Por qué es? Yo lo sé, pero cuéntaselo Sí. a esta gente que ha venido aquí a verte. Como dice Ricky, a mí pues la música me encanta, forma parte de mi historia, y entonces siempre busco que cada libro tenga su banda sonora. El Mundo de Valientes, pues que lo escucharemos luego, pues una banda que se llama Sound Stories, muy rockera, muy chula. Y en este caso, pues yo llevo siguiendo a la hija de Andrés, compañero mío de tema de marca personal, desde hace mucho tiempo, desde que era muy jovencilla. Yo creo que tendría como 16 años y me encantaba. Ella colgaba en las redes sociales cómo tocaba la guitarra y cómo cantaba, y a mí me decía, oye, ¿te tienes aquí una artista en casa? Y siempre la he seguido. Y entonces, cuando llegó el momento de este libro, yo digo, quiero a alguien energía vitalista, juvenil y que, no sé, que tuviera esa alegría de la vida. Y Marta, ella se llama Marta y su nombre artístico es Sebarley, pues me regaló esta canción tan bonita, que es la que hemos escuchado al principio de la presentación, que se llama Energía Vitalista, y que os recomiendo porque está en todas las plataformas. Sí, se puede escuchar. Hombre, claro. Vale, sí. ¿Qué pasa? ¿Que no lo has escuchado? ¿Qué? Sí, la he escuchado, pero que la he escuchado a ti en casa por ella, pero no la había escuchado en las plataformas. Vale, sí. Bueno, estamos a punto de terminar, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta a Ami, tenemos aquí un micrófono para... Mira, Como me conoces, sabes que yo soy, tú eres positivo y yo soy negativo. Me da la sensación, y confírmamelo, que si eres del 30% que se salga hoy, porque yo no sé dónde sacas ese positivismo. Nadie piensa cuánto va a costar el logopeda. siendo autónoma además. O sea... Estaría un momento de mejor, ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que en los momentos más complicados me vino con la voz. La parte física, como decían, el cuerpo era agradecido, por así decirlo, y aunque era súper lento,
yo me daba cuenta que si hoy hacía así con el dedo, al día siguiente ya partía de aquí. Entonces ya movía un poquito más. Entonces era agradecido, ¿no? Los esfuerzos se veían recompensados, pero en la voz no. Y ahí sí, por eso aparece en el libro mi frustración, porque ahí sobre todo hay un momento complicado que es cuando salgo del hospital y vuelvo a casa, que parece como algo maravilloso, y pues no fue nada maravilloso, porque realmente en el hospital yo vivía, o sea, estaba todo el mundo a mi alrededor haciéndomelo todo, y bueno, y vivías por y para mí, para recuperar. Pero llego a casa y me encuentro con 2 niñas de 4 años, con mis tareas diarias, porque también, aparte a mí yo quería contribuir y ser la persona que era, y lavar los platos y tal, y te das cuenta la frustración de no poder hacerlo. Hasta me acuerdo un día que tus hijas vinieron mías, vinieron corriendo del cole, se me abalanzaron, y como la fuerza que tenía era cero, pues yo fui así como a hacer así y me tumbaron y me quedé como una cucaracha boca arriba, así que tuve que venir a rescatar. Como esa hubieron varias, ¿no? Caerme en el cuarto de baño, levantarme y escribir, como no tenía voz, menos mal que tenía el móvil cerca, y mi hermana que estaba por ahí le mandaron un mensaje de: madre mía, me he caído, ven a rescatarme porque estaba espachurrada, ¿no? Como, ay, en fin. Entonces eso te genera mucha frustración. Entonces ahí sí que reconozco que tuve momentos de debilidad, pero no le daba chance, porque ¿por qué? Porque me agarraba a la ilusión de disfrutar de mis hijas, a la ilusión y de mi familia en general, y a la ilusión de volver a hacer mi profesión, la que tanto me gusta, ¿no? Y así, pues agarrándome a la ilusión, pero bueno, claro que hubo momentos frustrantes. ¿Alguna otra pregunta? Hombre, la Supermami. Como buena madre primeriza, gordita, la campeona. ¿Cómo explicas a 2 niñas de 4 años todo lo que te ha ocurrido? Porque los adultos lo entendemos, a pesar de que me has hecho llorar, Corona, que te quiero mucho, pero sabes que me has emocionado, porque yo he pasado por unas cosas que también están en el cielo de la misma, ¿no? ¿Cómo explicas a tus hijas lo que ha ocurrido en tu vida y cómo les haces entender cuando estás en el hospital, sobre todo, ¿no? O sea, ¿cómo se les explica a 2 moquitos pequeños que son toda ilusión, que son toda alegría, que su madre casi se va a olvidar? Eso lo puede contestar mejor, porque yo estaba en una cama y no podía hacer nada. Ellas no se enteraron, prácticamente no se enteraron. Yo creo que en ningún momento fueron conscientes, ni lo son, yo creo ahora tampoco. Bueno, ahora sí, ahora la mamá estaba a punto de morir, eso ya sí. ¿Sí? Claro, No sé, era... Porque ya entienden la muerte, es que antes no, Claro. 4 años no, con 6 sí. Sí, ahora sí, pero en aquel momento no. De hecho, estuvieron pues prácticamente Sí, con tus mes y padres. medio viviendo con mis padres, y ellas las recogían del colegio y tal. Yo iba después del hospital, iba allí a verlas un ratito, pero ni siquiera me las llevaba a mi casa, ni se quedaban allí y en ese momento yo creo que ellas no se enteraron. ¿Sabes qué pasa? Pesado, se les hizo pesado, eso sí. Sí, claro, lógicamente, pero ¿sabes qué pasa? Que para mí era como un oasis. ¿Sabes? Yo estaba todo el día en el hospital y entonces llegaba a casa, y que ellas no supieran nada, para mí fue un poco egoísta por mi parte. A lo mejor les tenía que haber dicho algo, pero para mí era el momento de no pensar en lo que estaba pensando todo el día. Y también es verdad que ellas tenían 4 años, entonces... Era tu supervivencia al final, ¿no? Sí, claro. Entonces, para mí ese ratito que estaba con ellas después de venir del hospital era como el momento en el que, ya te digo, no pensaba en lo que estaba pensando todo el día. No sé si a mí quieres decir alguna cosa para cerrar. ¿Qué voy a decir? Pues eso, que es que estoy feliz de este día tan bonito, porque al final como estoy celebrando la vida con personas que formáis parte de ella, de esta segunda vida además, y gratitud absoluta que hayáis venido con todos los planes, con todas las cosas que hay un día como hoy. Así que gracias por estar en mi vida, por todo el amor y todas las toneladas de cariño que me mandasteis en esos días, porque yo estaba muy blindada, es verdad que desconecté del móvil bastante y que además me preocupé mucho de mi recuperación, incluso que no quería quedar con nadie porque mi foco era trabajar en ello, pero ese sentí, y lo que te lo compartía, ¿no? Decía, me emocionaba el cariño que recibí en esos días. Y me ayudó mucho, porque al final te das cuenta que estamos todos conectados y que no estás solo. A veces puedes tener la sensación de cada uno va a la suya y tal. Pues en ese momento yo sentí una conexión, una red que me dio mucha fuerza, y bueno, pues es la manera de
celebrarlo aquí con vosotros, de que luego brindemos ahí con una cenetita y dar las gracias aquí a Ricky. Porque ahí estuvo al pie del cañón todo el tiempo a mi hermana, a mi familia, porque creo que la peor parte se la comieron ellos. Al final yo viví un viaje con sus cosas peores y tal, pero a día de hoy lo veo como una aventura que me hizo crecer, pero yo sé que ellos tienen un dolor y una tristeza de esa incertidumbre que pasaron esos días. Pues eso, solo puedo quererlos y seguir celebrando la vida a tope con ellos y con vosotros. Así que muchas gracias. ¿Te ha gustado el capítulo? Ahora, a volar alto y a soñar sin que nada ni nadie se interponga en tu camino. Mundo de valientes. Tú puedes, tú tienes, tú eres. Gracias por escuchar Mundo de Valientes. Idea original, guión y locución, Ami Bondía. Diseño de carátulas y vídeo, Antonio Poveda. Edición de audio, Sune, de Nación Podcast. Y es que proyectos tan bonitos solo son posibles cuando te rodeas del mejor equipo.